Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Zenith o Zenith en español es una canción perteneciente a la edición limitada de Meliora. Con una duración de 6 minutos, es considerada como una de esas joyas infravaloradas de la banda. Quizá porque jamás la tocaron en vivo, posiblemente porque Ghost casi nunca habla de ella, o porque no se encuentra en casi ninguna plataforma digital. Muchos atribuyen esto a que uno de sus compositores es Martin Persner, pero esa no es la razón. Martin ha contribuido en otras canciones de Ghost y estas se encuentran perfectamente en todos lados. Sobre la composición en Ghost ya te hablé en un video anterior, que si te lo perdiste te lo dejo acá arriba. En Spotify la canción se encuentra bloqueada en la mayoría de países y en otras plataformas directamente no la encuentras. Esto se debe simplemente a que es una canción exclusiva de edición especial, al igual que Here Comes the Sun. ¿Pero qué tiene esta canción? ¿Por qué se le podría considerar rara? Para averiguarlo debemos volver al año 2015, cuando Tobias en una entrevista con Rock Classic habló sobre los singles de Meliora y sobre la edición de lujo del álbum. En ese entonces dijo: "La idea es sacar lanzamientos geniales con pistas extra en el interior. Meliora nos llevó muchísimo tiempo, mucho más de lo que pensamos. Se retrasó varias veces por diversas circunstancias. La idea era tener una sesión separada como la última vez con Dave Grohl, pero no funcionó". La industria de la música está en una situación desesperada. Estoy contento de que el vinilo se venda bien. Las fábricas son pocas y no pueden satisfacer la demanda. Si deseas publicar un disco, debes solicitarlo al menos 6 meses antes. Esto fue lo que nos impidió sacar el single de CDs cuando llegó el momento. Por un lado teníamos que lanzarlo, pero por el otro no queríamos retrasarlo más. Fue incluida como edición de radio en el Meliora Box Set junto a Zenith. Zenith era como el niño no deseado durante las grabaciones. Hay 2 razones por las que quedó fuera de Meliora. La primera es que, hablando de vinilo, nuestra intención era que Meliora estuviera hecho para vinilo. Así fue con los discos anteriores también. Fue un requisito, no solo para que suene bien en disco, sino para que esté hecho para ese formato. En el estado actual de la industria discográfica, como dije, nadie cuenta con las ventas, pero nosotros somos uno de los pocos afortunados cuyos álbumes se compran, y nuestro perfil de fans coincide bastante con el del coleccionista de discos. En ese caso no puedes tener un álbum de 50 o 60 minutos. Creo que la era del CD ha destruido la industria de la música y la calidad de los álbumes. Lo que pasó aquí fue que de repente la duración pasó de 40 a 45 minutos, o lo que quieran. Creo que al principio todo sumaría unos 70 minutos. ¿Quién quiere escuchar álbumes tanto tiempo? No podría soportar ese tipo de cosas de ninguna banda. Definitivamente queríamos que Meliora trabajara con el formato de grabación. 11 pistas resultaron ser demasiadas, y en el proceso de selección se decidió que, a pesar de que Zenith es una buena canción, sería mejor mantenerla fuera del álbum. La segunda razón es que esta pista fue una sobre la que más debatimos y comentamos. Teníamos diferentes argumentos a favor y en contra. Es la canción extraña, la que realmente no encaja con nada más. Es una pieza muy buena, pero no pertenece a las demás. Así que pensamos que en lugar de convertirla en un bono o un extra o como quieras llamarla, la dejaríamos como parte de algo más especial. Recuerda que si deseas conocer el significado de la canción, en la caja de descripción te dejaré el link. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.